Hola chicos, sean bienvenidos a este video en el que aprenderemos la música en la Edad Antigua. Sin más preámbulos, comencemos. La Edad Antigua comienza en el año 4000 a.C. aproximadamente. Esta inicia con la irrupción de las primeras civilizaciones y duró hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. ¿Cuáles fueron esas primeras civilizaciones o imperios? La civilización egipcia, la civilización griega, la civilización romana, la civilización hebrea y la civilización china. Comencemos con la música en la civilización egipcia. Era música popular y festiva, sin embargo su mayor auge se daba en los ritos funerarios y religiosos. Cabe destacar que solo los sacerdotes estaban capacitados para ejercer las labores musicales. Esto se debe a que los conocimientos eran transmitidos vía oral, es decir, maestro a alumno. Esto se daba de generación en generación. Sin embargo, los esclavos también tenían sus propios cantos, estos que llaman los cantos de siega y cosecha. Los instrumentos utilizados en la civilización egipcia son los siguientes. Ideófonos, sonajeros de cerámica en forma de fruto o huevo, maracas hechas de fibra vegetal, tablillas hechas de marfil que producían un sonido agudo y habían otras que eran hechas de madera que producían un sonido más grave. El sistro, que era un instrumento que produce un sonido de susurro de cañas. El menat, también conocido como collar atórico, realizado con un contrapeso metálico. Crótalos y címbalos, que aparecen en la época tardía, posiblemente importados de Grecia, utilizados sobre todo en los ritos de carácter funerario. Aerófonos, que abarcan desde los más primitivos como los silbatos de concha y los cuernos. La flauta faraónica, que tenía unas medidas establecidas según su sistema, que se regía por el codo egipcio de 45 centímetros. Tenían 1 o 2 codos de largo y 3 o 4 agujeros que se tapaban con las falanges. Chirimía doble, compuesta por 2 tubos paralelos de caña con lengüeta, de igual longitud, que sonaban al unísono. Se corresponde con el actual instrumento egipcio denominado zummara. Los clarinetes dobles, con un sonido ronco y áspero, pero penetrante, usado en procesiones y representaciones al aire libre. El arpa era más emblemática y muy apreciada por su dificultad técnica. Había de muchos tamaños y estilos, así como de diferente número de cuerdas, de 5 a 12 según la época. Los oboes de lengüeta doble estaban hechos de cobre o plata. Se utilizaban en los desfiles militares y para el culto a los muertos. Tambores y panderos producen un timbre cálido y misterioso. Eran de diferentes formas y tamaños. Y el laúd, que es un instrumento de cuerda pulsada, con diapasón sobre el cual corren de 2 a 3 cuerdas. Este se le considera el antepasado de la guitarra. A continuación, observemos el siguiente video.
Continuemos con la música en las civilizaciones griega y romana. La razón por la cual se encuentran agrupadas estas dos civilizaciones es porque el Imperio Romano invade al Imperio Griego y estos logran imponerse en la mayoría de los ámbitos, con excepción de la parte cultural, donde mantuvieron la cultura de los griegos. Aparece el término musique, que traducido al español significa el arte de las musas. Este término da origen a la palabra música que conocemos hoy en día. El tipo de música es monódica, es decir, que todas las voces cantan la misma melodía. Incluso los instrumentos acompañaban imitando la misma melodía que el cantante. El tipo de música vocal era de carácter melismático. La forma de notación musical griega era alfabética. El ritmo lo reflejaban mediante los pies métricos, que son signos como rayas, puntos o semicírculos, colocados sobre las letras que indican combinaciones de valores cortos y largos. Como decir hoy en día, utilizar el pentagrama con una respectiva clave y el figuraje musical que conocemos hoy en día, las redondas, blancas y negras, etc. El sistema musical se basa en los modos. Parten de las 4 cuerdas de la lira, denominada tetracordo. Uniendo 2 tetracordos se obtiene una sucesión de 8 notas descendientes que se denominan modos. Cada modo comienza con una nota distinta y dependiendo de esta, variaba la distribución de los tonos y semitonos. Actualmente tenemos la escala musical que también posee tonos y semitonos. Podemos decir que la escala musical tiene su nacimiento en la cultura griega. Los instrumentos utilizados en las civilizaciones griega y romana son los siguientes. Los aulos, compuestos de un tubo cónico de unos 50 centímetros que tenía de 4 a 15 agujeros. Eran hechos de caña, hueso, marfil o de metal para los profesionales. La cítara, instrumento de cuerda pulsada, consiste en varias cuerdas tensadas paralelamente a la caja de resonancia, que podían pulsarse con los dedos o golpearse con masillos. La lira, instrumento de cuerda punteada primitiva, con forma de ábaco, cuyo origen los griegos atribuyeron a Hermes o a la musa Polimnia. Este se tocaba con ambas manos. Salpins, de la familia de las trompetas, similar a la tuba de los romanos. Y el hidraulis, que es un instrumento musical de viento que funcionaba con un sistema de receptáculos llenos de agua para mantener constante la presión de aire. Fue el primer instrumento de teclado y el predecesor del actual órgano neumático. A continuación, observemos el siguiente video.
Continuemos con la música en la civilización hebrea. Los hebreos crearon el canto antifonario, que es un canto alternado de dos coros. Crearon el canto responsorial, que es un canto alternado entre un solista y el coro. La música de los hebreos es grandemente emotiva y con un fuerte carácter religioso. Estos tienen su origen en los salmos, también llamados salmodia, y en los cantos sinagogales. Recordemos que las sinagogas son los templos donde se desarrollan los cultos. Estos cantos sinagogales se les conoce como piyut, que es un poema judío que se recita de manera cantada. Los instrumentos utilizados en la civilización hebrea son los siguientes. Tenemos los címbalos, que los conocimos en la civilización egipcia. Tenemos los triángulos, que se utilizaron para recibir a Saúl y a David después de su regreso victorioso de la batalla contra los filisteos. Ambos son instrumentos de percusión. Flauta doble u oboe, también llamado jalil, que se traduce como flauta. Su nombre hebreo significa agujerado o taladrado. También tenemos los cuernos, de los cuales podemos destacar el chofar y el jeren. El chofar solo se hacía de cuerno de carnero, mientras que el jeren se hacía del cuerno de un macho cabrío o de un carnero. Estos son los únicos instrumentos musicales de la antigüedad cuyo uso se conserva todavía en la religión judía. A continuación, observemos el siguiente video. Por último, tenemos la música en la civilización china. Acá la música vocal ha sido cantada de forma débil, no resonante o utilizando falsete. Era más común verlas interpretadas en coros, con mucho énfasis en la melodía por encima de la armonía, es decir, que la melodía era la protagonista principal. Era muy raro que utilizaran las síncopas, sus ritmos eran netamente cuadrados. La música es tocada por instrumentistas, solistas o en pequeños ensambles de instrumentos de cuerdas, flautas y varios platillos como gongs y tambores. Cabe destacar que la escala musical china posee 5 notas, llamada también pentatónica oriental. Los instrumentos se dividen en categorías basadas en el material que los compone: piel, bambú, madera, metal, etc. Los instrumentos utilizados en la civilización china son los siguientes. Tenemos el dizi, que es un instrumento popular de viento y también es uno de los más antiguos de la civilización china, y este se fabrica a partir de una caña de bambú. Tenemos el guzheng, que pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda frotada. Guarda similitud con el arpa, pero esta se ubica en forma horizontal en lugar de estar de pie. Tenemos el erhu, que es también un instrumento de cuerda frotada y hecho en su totalidad de bambú. También se le conoce como el violín chino. Tenemos el pipa, que fue creado hace unos 2000 años y su uso se intensificó durante la dinastía Tang,
Su nombre se debe al sonido que genera al tocarlo. Pi al tocar hacia atrás y pa al tocar hacia adelante. Tenemos el gong, que es un instrumento de percusión, que no es otra cosa que un gran disco metálico, habitualmente hecho de bronce, con los bordes curvados, generalmente hacia adentro. Se percute afinado o no, por lo que puede generar tanto sonidos determinados como indeterminados. Por último, tenemos el chin. También se le conoce como la cítara china de 7 cuerdas. Es un instrumento de gran antigüedad y sutileza. Ha sido durante mucho tiempo el instrumento solista por excelencia y el inseparable compañero de los eruditos chinos. A continuación, observemos el siguiente video. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.